la sesión 120 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 121 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, presidenta. Buenas tardes, estimada comisión. Gracias. Esta es la sesión 121 y se han recibido los siguientes documentos. Oficios del presidente de la República por el cual hace presente la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Oficio 297-372, fechado el 3 de enero de 2025 del presidente de la República, ingresado formalmente hoy al mediodía, por el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, con su correspondiente informe financiero. Oficio número 226 de la ministra de Defensa Nacional, por el cual responde un oficio de esta comisión manifestando inquietud por el estado de abandono de Pisagua como sitio histórico, solicitando informar respecto a la existencia de planes que contemplen dar realce al lugar y promover el recuerdo de ese suceso histórico. En ese oficio se adjunta también respuesta del secretario general de la Armada, que fue remitido al mencionado ministerio. Oficio del jefe de gabinete del subsecretario del Interior, por el que excusa la inasistencia de esa autoridad a esta sesión, debido a que se encuentra haciendo uso de feriado legal. Solicitud del diputado Andrés Joanet, por el que informa que el 20 de diciembre se produjo un incidente que consistió en el vuelo repentino de un helicóptero del Ejército de Chile de manera no autorizada a 90 kilómetros de distancia de Cochrane. Solicita recabar de parte de la ministra de Defensa y el comandante en jefe del Ejército todos los informes y antecedentes de tipo procedimental y de decisiones respecto a esta circunstancia, con el objeto de generar institucionalmente los recuerdos que eviten la ocurrencia de nuevos hechos. Oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público, remite informe trimestral de ciberseguridad referido a la ocurrencia de incidentes informáticos durante el tercer trimestre de 2024. Un oficio de la Contralora General de la República, por el que responde un oficio enviado por esta comisión el año 2022, solicitando que se le informe sobre la legalidad del proceso de desvinculación de los subdirectores del área académica y administrativa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, señores Luis Farías Gallardo y Piero Fagandini González, así como el mecanismo de designación de los nuevos directores. Adjunta informe sobre el tema. Se han recibido también 2 reportes de defensa nacional elaborados por el área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, uno correspondiente a la semana del 23 al 30 de diciembre de 2024 y el otro correspondiente a la semana del 30 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025. Finalmente, 2 notas, una suscrita por las diputadas Carmen Hertz y el diputado Enrique Flores, mediante el cual comunican que han acordado Enrique Lee Flores, mediante el cual comunican que han acordado parearse para esta sesión. Y, finalmente, una comunicación del Comité Social Cristiano Independiente, por la que informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado por el diputado Johannes Kaiser en esta sesión. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, estimados colegas. ¿No habían diputado Brito sobre la cuenta? Sí, presidenta, en relación a la cuenta y también al punto en trámite, que dada la urgencia y que se dio en la cuenta, yo le quería preguntar a usted y a la Secretaría cuál era el calendario para los artículos pendientes de la tramitación de la reforma al sistema de inteligencia. Perfecto, muchas gracias, diputado. Precisamente vamos a entrar en ese detalle. Bueno, contarles que la semana pasada yo tuve la comunicación, se comunicó conmigo personalmente, gesto que agradezco, al subsecretario Cordero, para informarme y por mi intermedio informar a la comisión 2 cuestiones bien relevantes. La primera de ellas es que lamentablemente
ellos como Subsecretaría del Interior no han logrado llegar a un consenso desde el punto de vista financiero con la Dirección de Presupuesto del Gobierno y que por eso me solicitaban poder suspender el café que teníamos hoy día programado los integrantes de esta comisión junto a él como subsecretario, donde íbamos a tener una reunión de trabajo prelegislativa para conocer la planta de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Y el subsecretario me dice que él no está en condiciones, lamentablemente, de sostener esa reunión porque no tenía la información, no habían logrado generar un acuerdo desde el punto de vista económico, que ellos lo que estaban solicitando como subsecretaría y que por lo tanto no tenía una información concreta para entregarnos y que por lo tanto malamente podía ser eficiente tener una reunión el día de hoy. Lo cual agradezco que nos diga con la sinceridad del caso. Yo le dije que en definitiva nosotros la disposición estaba absoluta para poder ojalá sacar este proyecto este mes, antes que iniciemos el receso legislativo, esperamos que el gobierno tenga el mismo interés. Y lo otro también para informarme que él iba a estar ausente estos días y que por eso él no iba a poder asistir el día de hoy a la presente sesión. En torno de estos mismos antecedentes, nosotros sostuvimos junto al secretario de la comisión una reunión para ir trabajando en las propuestas que espero ahora podamos comentarles, qué es lo que queremos tratar esta semana y qué es lo que pretendemos tratar la próxima. Le voy a dar la palabra en unos segundos al secretario, pero previamente al diputado Kaiser, que me está pidiendo sobre el punto la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo lamento mucho que el subsecretario encuentre tantas resistencias en la DIPRES. Especialmente me sorprende porque la DIPRES parece haber sido bastante más generosa en otros ámbitos a la hora de autorizar contrataciones. Estamos hablando del 1%, estamos hablando de una planta que se acerca al 1% de lo que serían las nuevas contrataciones que se han realizado durante este gobierno en el fisco. Y es en el curso de 5 años, entonces no se entiende necesariamente la incapacidad de la DIPRES de liberar fondos o de recortar programas que estén mal evaluados para liberar fondos para la inteligencia. Ese es un punto y espero que efectivamente el subsecretario tenga éxito frente a la DIPRES y la DIPRES también vea que su labor no siempre es solamente aumentar el gasto, a veces puede recortarlo en otra parte y reasignar. Segundo, y esencialmente porque el problema de seguridad que tenemos, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, de gobierno y oposición, nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir dilatando la entrada en funcionamiento de esta ley. Segundo punto, señora presidenta, tengo entendido que nos aparece una reunión de la mesa técnica del 16 de diciembre y nosotros no tenemos noticia de dicha reunión y tampoco participamos de las conclusiones que se sacaron de dicha mesa técnica. Creo que con el diputado Carter estamos en la misma situación. Si nos pudiesen aclarar qué es lo que pasó ahí. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, diputado Kaiser. Primero, bueno, concordar con usted la importancia de poder, en definitiva, el gobierno comprenda la importancia que tiene poder disponer de los recursos necesarios y, como usted bien señala, estos son 5 años en régimen para que esté funcionando, por lo tanto, tiempo tienen suficiente para ir disponiendo de recursos. Lo otro, yo no sé y consulto si estarán presentes algún asesor del Ministerio del Interior o de la Subsecretaría. No sé si estará Leslie, alguien acá. Parece que no hay nadie del Ejecutivo. Ahí viene Leslie. No sé si les parece, colegas, por lo menos para tratar el punto sobre este acuerdo de la mesa técnica del día 16, pudiésemos recabar el acuerdo para que Leslie nos pudiese comentar el resultado del mismo, si existió, a quienes se invitó, a quienes no. Diputado Kaiser. Sí, me gustaría extender la solicitud de acuerdo para que nuestros asesores también puedan sumarse a la mesa en razón de lo siguiente. Como recibimos hace poco la propuesta también de la Secretaría de lo que se va a votar en el fondo. No, colega, eso lo vamos a explicar ahora cuál va a ser el procedimiento, pero eso no lo vamos a votar ahora. Ok. Quisiera que cerráramos este punto. Perfecto, entonces yo no tengo ninguna objeción. Y luego le voy a dar la palabra a nuestro secretario para que le pueda decir qué es lo que he resuelto, cómo vamos a votar, qué es lo que votaríamos en esta sesión y qué dejaríamos pendiente para la próxima. Diputado Carter, sobre el punto.
Sí, Presidente, una pregunta. No alcancé a escuchar bien. ¿Por qué es la ausencia del subsecretario hoy día? ¿Porque no tiene respuesta? No. Lo que enviaron como excusa de su gabinete es que está haciendo uso de su feriado legal. Esa es una notificación por escrito que le llegó a la Secretaría. Ya, muchas gracias. Diputado Sánchez, sobre el punto. Sí, sobre el punto, presidenta. Muchas gracias, presidenta. A ver, en primer lugar, nosotros sabemos que en la administración pública existe algo que se llama la subrogancia. O sea, cuando una autoridad no está en el ejercicio de su cargo porque está haciendo uso de un feriado, hay alguien que lo está subrogando en el ejercicio de ese cargo. Los cargos no quedan vacantes por el hecho de... ¿Lo puedo interrumpir? ¿Sí? Pero nuestro acuerdo, diputado, es con nombre y apellido. De hecho, el subsecretario Cordero me había propuesto enviar a la subsecretaria subrogante y yo le dije que la verdad es que no me parecía conveniente porque el acuerdo de esta comisión era que estuviese el subsecretario del Interior, Luis Cordero, con nombre y apellido, así como en su minuto era Manuel Monsalve, y en la imposibilidad de eso, podía venir, ¿cierto?, en este caso la subrogancia, pero con un ministro de Estado, que es lo que corresponde según reglamento, y no hubo ministro que estuviese presente. A ver, entiendo el punto y por supuesto es un acuerdo que ha surgido en buena parte también por las críticas que hemos representado desde el mismo Partido Republicano, pero me parece medio extraño al final la conclusión a la que llegamos, porque no podemos recibir a quien está subrogando en el cargo al subsecretario, pero finalmente se propone como acuerdo recibir a una asesora, Leslie, que todo el respeto del mundo, pero finalmente esta conversación ya la hemos tenido antes. Si usted quiere, Y no hay acuerdo, no hay hemos problema. topado, pero para concluir con la idea, hemos topado con la misma piedra en múltiples ocasiones. A ver, yo entiendo que el gobierno tiene un problema interno respecto de el asunto de los recursos y la planta para la ANIC. Al parecer no son capaces de ponerse de acuerdo internamente en esta materia. Me imagino que si no hay consenso respecto a la planta es porque no saben o no hay consenso respecto de cuánto presupuesto asignarle a la ANIC, que sabemos que hay que aumentarle mucho los recursos. Imagino que... conociendo ya a estas alturas al ministro de Hacienda, no imagino que sus prioridades estén muy por ahí. Entonces, quizás estoy siendo muy injusto, estoy especulando respecto de sus intenciones, pero me atrevo a aventurarme. No lo veo con sus prioridades puestas en el tema de la inteligencia. Entonces, yo creo que aquí tenemos, en el fondo, dos opciones. O esperamos a que temprano o tarde llegue el Ejecutivo con algún tipo de claridad respecto de este asunto, o prescindimos completamente del Ejecutivo y votamos lo que se nos ocurra y bueno, resolvamos acá. Entonces, y yo creo que es importante eso, Presidenta, porque hay otros proyectos de ley que están, digamos que no han tenido avance en esta comisión. Recuerdo que antes de que usted asumiera como presidente incluso lo conversábamos respecto de que teníamos la esperanza de poder discutir algunos otros proyectos de ley. Al final llevamos meses, claro, no, la esperanza es lo último que se pierde, pero llevamos meses con un solo proyecto de ley y hay muchos temas que son muy sentidos por nuestras Fuerzas Armadas, por los miembros de las instituciones. Y la verdad yo creo que es importante que avancemos en esos temas también. Entonces, hay que encontrar la forma de concluir esto. Y yo creo que la forma de concluir esto es una de dos. O avanzamos con el gobierno o avanzamos sin el gobierno. Y el gobierno es quien tiene que pronunciarse en esta materia. Y yo por lo menos no soy partidario de puntos medios. O sea, o se ponen de acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda respecto de cuántos recursos van a asignarle a la ANIC y cuál va a ser la planta funcionaria, o avanzamos sin ellos. Entonces yo por lo menos, con todo el respeto que me merece Leslie, yo no soy partidario de términos medios en esta cuestión, o el gobierno está y está completamente o no está. Totalmente de acuerdo con usted, diputado Sánchez. Vamos a avanzar en este proyecto para despacharlo con o sin el Ejecutivo. Diputado Kaiser tiene la palabra sobre el Sí, mismo muchas punto. gracias. Cuando planteamos despachar esto con o sin el Ejecutivo, yo tengo que recordar una cosa. Este proyecto de ley, sobre la base de este proyecto de ley, se va a crear toda una institucionalidad que es imprescindible para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de nuestra seguridad. Yo personalmente concuerdo con mucho de lo que dijo el diputado Sánchez, mucho. Y al mismo tiempo me complica la idea de despachar un proyecto que, por ejemplo, no lleve la planta. No,
puede ser. ¿De acuerdo? Eso significa que mientras no lleve la planta y no estemos de acuerdo con la planta y no nos hayamos puesto, no hayamos concretado eso, yo creo que este proyecto no debe ser despachado de esta comisión. O simplemente esperamos hasta que nos coloquen una planta, se hagan cargo de las necesidades efectivas y coloquen una planta que sea aceptable para todos los presentes, ¿no? El hecho de que efectivamente existe yo creo que también ha habido una especie de desorden, porque han habido modificaciones dentro del propio Ministerio del Interior, hay una crisis interna, termina impactando también por acá, y eso quizás debamos esperar a que se ordene un poco más el tema y seguir avanzando de manera productiva. Pero me complicaría, a mí personalmente tengo que decirlo, me complicaría muchísimo sacar un proyecto donde la planta no haya sido predeterminada aquí, para que sea vista después en el Senado. No se preocupe, diputado, Muchas gracias, señor de presidente. nada. No se Gracias. preocupe, diputado, que eso no va a ocurrir. Entrando al orden del día, corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado con urgencia calificada de discusión inmediata. A esta sesión había sido invitado el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, quien ha excusado su asistencia por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Se encuentran presentes en calidad de asesora de la Subsecretaría del Interior, Leslie Covarrubias Figueroa, y el asesor legislativo del Ministerio del Interior no está presente, don Rafael Collado. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a lo que les propongo para poder avanzar en esta sesión y en la siguiente. Señor secretario. Gracias, presidenta. Honorable comisión, en la reunión de mediodía que sostuvimos con la señora presidenta, tuvimos a la vista un documento que ustedes tienen ahora en su poder, que es el listado de las disposiciones que están pendientes de votación. Y dentro de esas se encuentran los artículos que crean la Escuela de Inteligencia, que son los artículos 17, 17 bis y 17 ter, respecto de los cuales, hasta donde fuimos informados, la mesa técnica no formuló observaciones, con lo cual suponemos que estaría de acuerdo. Por lo tanto, la propuesta que formula la presidenta es poder abocarse a los artículos 17, 17 bis y 17 ter, y dependiendo de lo que se resuelva respecto de ellos, pronunciarse respecto de los demás artículos que están en la lista de disposiciones pendientes de votación que tienen relación con esa materia, como son los artículos 6 cuater D y 6 cuater E, y los artículos 7 undecies, 7 duodecies y 7 terdecies. Y si se acaba la discusión de ese asunto, también está pendiente, desde la última semana que tuvimos en diciembre, resolver algunas pequeñas correcciones de fondo que la Secretaría sugiere como una propuesta que surge después de haber leído el articulado completo en lo que va aprobado hasta este momento. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor secretario. Por lo tanto, en lo relativo a lo que me gustaría proponerles pudiésemos hoy día revisar, es en razón a una reunión de fecha 16 de diciembre del 2024 que habría realizado la mesa técnica, en la cual particularmente el motivo de la misma habría sido la discusión del artículo 17, 17 bis, 17 ter. Y en razón de lo mismo, poder votar, ¿cierto? La mesa técnica no formuló observaciones, y poder en definitiva votar lo que debiese, ¿cierto?, ser el 7 con posterioridad, digamos, haber votado el artículo 17, poder avanzar con lo demás que teníamos pendientes, que serían el artículo 6 cuater, 6 cuater D, 6 cuater E, 7 undecies, 7 duodecies y 7 terdecies, que están inmediatamente relacionados, ¿cierto?, con la discusión del artículo 17.
Diputado Kaiser. Dos preguntas, señora presidenta. La primera, la discusión se va a dar, o sea, ¿no vamos a ver ahora el 17 la Escuela de Inteligencia, sino que vamos a ver solamente los otros artículos, o vamos a ver ahora la propuesta de la Mesa Técnica de Asesores? Exactamente. ¿Sí? Entramos entonces... Al 17, que es la Al- propuesta de la Mesa Técnica en relación a la reunión del día 16. ¿Puedo Decía. referirme, si entramos a eso, puedo Sí, referirme a ese ¿están de punto? acuerdo que partamos por esto y luego vayamos a otros temas que son un poco más, que nosotros les compartimos de todos modos La minuta a la Mesa Técnica de perdón, les compartimos a ustedes hoy día, envió el señor secretario, lo que sería, ¿cierto?, las nuevas indicaciones que habría formulado el Ejecutivo de artículos permanentes y de algunos artículos transitorios. Pero eso, como lo estamos conociendo recién hoy día, porque ingresó hoy día a las 12:01 minutos, difícilmente lo vamos a poder votar hoy día porque no lo conocemos. Entonces yo eso lo propongo que dejemos para la próxima sesión. Pero sí podamos avanzar, si a ustedes les parece, con lo que ya habría sancionado la Mesa Técnica el día 16. ¿Estarían de acuerdo? Me parece que ¿No? lo conversemos, pero me gustaría quizás... Bueno, pero vamos a proponer- entrar a la discusión con el 17, De ¿les acuerdo. parece? Ok. Ok. Entonces vamos a abrir la discusión del... Disculpe, ¿me pidió la palabra el diputado? ¿No? Ah, pensé que me... Así es, diputado Sánchez. Con la hojita que dice minuta Mesa Técnica de Asesores, es una hojita que está sola y le voy a dar la palabra al señor secretario para partir la discusión. Gracias, presidenta. Los artículos que se refieren a la Escuela de Inteligencia son los artículos 17, 17 bis y 17 ter. Si usted me permita, puedo dar lectura a la propuesta. Sí, por favor. Solo aclarar que se trata de una propuesta formulada por el Ejecutivo en una indicación que presentó en el mes de septiembre de 2024 y respecto de estos 3 artículos no ha ingresado ninguna indicación adicional que recaiga sobre ellos. Artículo 17. Créase la Escuela de Inteligencia, dependiente de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, que será la entidad de capacitación y perfeccionamiento en materia de inteligencia del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Artículo 17 bis. La administración y funcionamiento de la Escuela de Inteligencia estará a cargo de un director, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 bis. El director de la Escuela de Inteligencia será designado por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. El director de la Escuela de Inteligencia durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años. Artículo 17 ter. Para contribuir a la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, se promoverá la colaboración institucional de las universidades, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones, centros, establecimientos de estudios superiores que específicamente interesen a los referidos fines docentes. Asimismo, podrán formalizarse convenios con instituciones públicas o privadas cuya actividad corresponda con la materia regulada por esta ley para la realización de actividades académicas, investigaciones científicas y similares. Esos son los artículos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Voy a partir ofreciendo la palabra conforme a nuestro reglamento. En su primer uso de palabra, diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Hacer presente lo siguiente. A ver, nosotros no sabemos qué planta va a tener la ANIC, ¿de acuerdo? La planta, como estaba propuesta originalmente, tenía casi 100 personas y no más. ¿Cómo va a crear usted una escuela de inteligencia para una institución que va a tener 100 miembros? No tiene ningún sentido esta norma de la mano de lo que ha planteado o ha propuesto el Ejecutivo hasta el momento en materia de la conformación de la planta. Se tendría que hacer cargo también en la planta del personal de esta escuela, señora presidenta. Y si nosotros... Es que ahí está el tema. Si nosotros ya tenemos un problema para reclutar a gente, entonces estamos creando una institucionalidad que va a tener ¿cuánto? Tiene que tener un director, un subdirector, 10 profesores, ¿cuánto secretaria? ¿Y cuánto le va a quedar después para los agentes? ¿Y quién va a entrar a esa escuela? ¿Cuánta gente va a ser educada en esa escuela? ¿Me explico lo que voy? Hay un problema estamos generando una institución con una sobrecapacidad brutal de la mano de lo que está proponiendo el propio Ejecutivo. Otro punto,
las escuelas matrices, o sea, las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no están necesariamente, creo que no están necesariamente contempladas en la ley, se han formado dentro de las propias instituciones, ¿no? Son mencionadas, pero no se crean por ley. Es la propia institución la que crea, es la propia institución la que ha creado entonces estos órganos en la medida que son necesarios. Pero si nosotros creamos una escuela de inteligencia con 30, 40 funcionarios, póngale, ya que sea pequeñita, ya, para una agencia de inteligencia que tenga, no sé, 100, 200 funcionarios, no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido mandar entonces a aquellos que quieran ser agentes de la ANIC a entrenarse con la PDI, a entrenarse con la Escuela de Inteligencia de la Armada o del Ejército, que tener una escuela de inteligencia propia. Es por eso que es tan importante que el Ejecutivo de una vez por todas llegue acá con su propuesta de planta. Pues no podemos votar esto sin saber cuál va a ser el tamaño de la institución que estamos creando. ¿Se requiere esto o no se requiere? Y si no, puede ser que efectivamente terminemos gastándonos todos los recursos de la agencia en la escuela. Gracias. Muchas gracias, señora Gracias, presidenta. diputado. A ver, primero aclarar algunas cosas. Las escuelas, de las escuelas matrices, valga la redundancia, son creadas por ley y tienen el reconocimiento ministerial del Ministerio de Educación. Yo creo que eso es súper importante aclararlo porque para no generar discusiones. Cada una de las escuelas tiene reconocimiento legal. Eso como primer término. Y lo que está proponiéndose en el artículo 17, 17 bis y 17 ter es precisamente la idea de que tengamos estas escuelas y no estamos entrando a la discusión de cuántos profesores, cuántos alumnos, porque efectivamente entendemos que eso tiene que ver después con la implementación orgánica de la misma idea. Pero esta es una idea general de queremos o no queremos tener una escuela de inteligencia que dependa de la Agencia Nacional de Inteligencia. Diputado Becker, tiene usted la palabra, luego el diputado Brito. Sí, lo que me causa ruido, Presidenta, es que esta escuela, una eventual escuela de inteligencia que va a tener alumnos para entregar a su vez a lo que es la unidad de inteligencia que se está formulando. Pero lo que yo no entiendo es que los requerimientos, por ejemplo, porque no veo una similitud con respecto a lo que es, por ejemplo, las escuelas matrices formadoras de oficiales y suboficiales del Ejército, por ejemplo, que es lo que más conozco, que de alguna forma tienen una demanda anual con respecto a una cantidad de personas que van saliendo y otros que ingresan para fortalecer la institución. Pero en este caso puntual, yo no sé si esta escuela se va de alguna forma a justificar por el número de personas que vamos a tener. Ahora, sin conocer efectivamente la planta, yo no entiendo tampoco cómo vamos a estructurar una escuela de inteligencia sin conocer realmente los números de personas que vamos a tener. Yo creo que podría ser al revés, tal como lo dice el diputado Caiza, que de alguna forma la propia institución formula los requerimientos y genera una fórmula para capacitar o preparar personas que quieran ingresar a un sistema de inteligencia del país. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Brito, tiene la palabra. Presidenta, yo estaba analizando la propuesta de la mesa técnica y encuentro que es compatible con lo que hemos conversado acá en la importancia y el avance que significa tener una escuela de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil reconocida por ley y que además tiene un mandato bien claro. Creo que se ajusta a lo que hemos debatido y lo que nos preocupa. Es un avance, a mi entender, si es que logramos su aprobación para poder fortalecer el sistema de inteligencia del Estado. Lo que necesitamos partir es fortalecer la inteligencia civil y las capacidades para poder conducirlo, y en ese sentido la propuesta nos interpreta. Lo que sí tengo una consulta respecto al artículo 10 bis, que hace referencia al artículo 17 bis, porque no quisiera verificar con la Secretaría cuál fue el artículo 10 bis que aprobamos en la comisión, que es el que fija los criterios del director de la Escuela de Inteligencia. Eso es cuanto venía a plantear, y creo que además, para concluir, es legítimo que existan temores, porque yo también lo tengo respecto a las capacidades que se van a tener para poder implementar todo esto.
pero no hay capacidades posibles de crear si es que no hay un reconocimiento legal a la existencia de la escuela, y creo que las propuestas apuntan y cumplen con aquello. Gracias, diputado Brito. Le voy a pedir, antes de darle la palabra al diputado Llonet, al señor secretario, que pueda hacer lectura, por favor, del artículo 10 bis al que hace referencia la norma. Sí, la referencia que hace el artículo 17 bis al 10 bis tiene que ver con los requisitos para ser nombrado director. Dice el 10 bis, serán requisitos para ser nombrado director o subdirector: A, tener nacionalidad chilena, de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10 de la Constitución, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. B, tener título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado reconocido por este. C, contar con estudios especializados en inteligencia o materias afines. D, poseer experiencia profesional de al menos 5 años en inteligencia. E, no haber cesado en un cargo público como consecuencia de calificación deficiente o por medida disciplinaria. F, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni haber sido condenado por crimen o simple delito. Muchas gracias, señor secretario. Solamente quiero recordar que ya tenemos aprobada una norma que crea el director de una escuela, que lo razonable sería que votemos que se cree esa escuela precisamente. Diputado Llonet, tiene usted la palabra. En su segunda intervención. Muchas gracias, presidente. Yo, como siempre, lo mismo planteo. O sea, ¿para qué hemos tenido la mesa técnica todo el tiempo trabajando? Si finalmente está bien, uno puede tener ciertos matices, pero el tema de fondo lo discutimos ahí, ¿no? Lo discutimos ahí y validamos nuestros asesores. Eso es lo primero. Lo segundo es que es muy contradictorio que finalmente los técnicos nos digan a los políticos lo que tenemos que hacer. Somos los que estamos aquí legislando, porque somos en definitiva representantes de nuestros electores, desde donde miramos la política, etcétera. Y por tanto nosotros hemos estado legislando justamente para sacar adelante la ley de inteligencia. Eso significa que somos nosotros sin esperar qué nos va a decir el gobierno de la planta, porque si esperamos 30 ya, entonces a partir de 30 tenemos nosotros que idear esta escuela. 50, 70, 150, no, así no funciona. O sea, nosotros tenemos que tener un diseño en general de lo que hoy día hemos trabajado, pero no, o sea, nosotros no vamos a poner la cifra al gobierno, nosotros no tenemos eso, esas no son nuestras atribuciones. Y por tanto yo creo que estamos absolutamente contestes de que lo que ha hecho la mesa técnica recoge la idea que en general nosotros hemos validado tanto a nuestros asesores como también la idea nuestra. Entonces, yo creo que esta es una propuesta que a mí me satisface y que luego de eso, seguramente cuando esta escuela comience a funcionar, se comience a desarrollar, seguramente habrá modificaciones, pero eso ocurrirá en los próximos años. Eso por una parte. Y lo otro, yo en general, los que hemos trabajado en políticas públicas, hemos hecho políticas públicas, yo no creo tanto en la sospecha, siempre hay sospecha. Este país se construyó, sobre todo en la década del 90, donde duplicó su Producto Histórico Bruto. Este país, como digo, a propósito viene llegando el ministro, así que vamos a dejar que se siente, ministro. Siéntese, por favor, ministro. ¿Se vienen con usted? Claro que sí. Por supuesto. Ministro, ¿podría pedirle que se ponga más acá usted? Más Disculpe, al frente de... Disculpe que lo interrumpa, diputado Llonet, pero para... No, Un regalo tardío. Moreira no muere. no sé si alguien más que quiera leer, ¿no? Diputado Llonet, Muchas gracias. retome, por Y favor, para termino cerrar con el esto. punto. A propósito que el ministro está llegando. Uno no puede estar permanentemente en la desconfianza, porque algún día les va a tocar gobernar a uno o otro. Cuando en este país justamente se construyó una parte importante del Estado, que fue en la década del 90, yo lo repito, desde 1810 a 1990 Chile construyó una casa, fue todo lo que conocíamos como Chile, el Producto Histórico Bruto. Desde 1990 al 2000 duplicamos eso, ese es el gran milagro de Chile. Y para eso se hizo políticas públicas y se cometieron errores, pero no siempre en desconfianza, porque si vamos a estar en desconfianza siempre, no es que el funcionario tanto, bueno, siempre va a haber gente
en las Fuerzas Armadas, en la sociedad civil, etcétera. Eso es una parte. Y termino con Estimados esto. colegas, les puedo pedir un poco de silencio. Recordemos que esta sala tiene muy mala acústica y la idea es que nos podamos oír todos. Muchas gracias, presidente. Y lo otro es que diferenciar. La inteligencia civil es muy distinta a la inteligencia militar. La inteligencia militar tiene un objetivo que es muy distinto y eso lo hemos definido acá respecto de lo que nosotros esperamos que haga la inteligencia civil, sobre todo con la crisis que tenemos en materia de seguridad. Entonces, yo por eso insisto en que debemos aprobar estos artículos porque en el fondo son coherentes con lo que hemos venido trabajando hasta este momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Estimado, nosotros enseguida le doy la palabra, diputado, dame un segundo. Bueno, primero darle la bienvenida al ministro Elizalde. Gracias por acompañarlo. Leslie, muy agradecida que nos acompañe. Yo quisiera solamente dar lectura a un documento del cual ya se dio cuenta, para que no especulemos y hablemos en base a números, ¿cierto? Que es el informe financiero que ha hecho precisamente la subsecretaría, donde aquí viene con bastante claridad, a lo menos, ¿cierto?, la proyección que ha hecho el gobierno, el número de funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, año 1, 40, año 2, 80, año 3, 120, año 4, 170, en régimen serían 170. Así es, por lo tanto, no es que estemos legislando en torno a crear una escuela, que no sabemos cuánta cantidad de personas va a tener, sino que ya tenemos un número, lo cual podremos conversar probablemente con el subsecretario y cuando tengamos la reunión sobre la planta, probablemente esto va a ser modificado, es lo que me ha dado a entender el subsecretario Cordero, que está tratando, en definitiva, de poder tener más recursos para ampliar esta planta, pero hoy día tenemos un piso. Y este piso es lo que nos está proponiendo, que serían 170 funcionarios en régimen. Por lo tanto, la escuela no se va a crear en base a la nada, sino que a estos números. ¿Será mucho, será poco? Esa es otra discusión. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, saludar, por supuesto, al ministro Elizalde, siempre feliz y una razón para celebrar que nuestros pataleos sean escuchados y que hoy día podamos contar con un ministro aquí en esta discusión. En segundo lugar, a ver, respecto de un punto que usted decía, presidenta, hay muchas normas en esta ley que, por los distintos momentos en que se han ido tramitando, todavía tienen algunas inconsistencias o contradicciones. Yo creo que no nos amarra el hecho de que se haya votado en el pasado respecto del director de una eventual escuela, con que terminemos aprobando esa escuela, una escuela que, por lo demás, yo, al menos lo que tenía entendido, no sé si estoy muy perdido, pero ha generado cierta discusión o resistencia bastante transversal porque nos parece que es innecesario y que a mí por lo menos, y yo lo he planteado acá, me parece más razonable que los funcionarios de la ANI o de la NIC puedan involucrarse más en las escuelas de formación de las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, de las policías, por supuesto, porque hoy día tienen una experiencia que aportar, una experiencia que transmitir. Entonces, crear una nueva entidad con nuevos profesores, con gente que viene de otros organismos cuya experiencia puede ser bien heterogénea, yo creo que puede provocar un daño al trabajo de inteligencia cuando podemos simplemente echar mano a quienes llevan años trabajando en la formación de agentes que desarrollan el trabajo de inteligencia, que tienen experiencia académica, que tienen experiencia práctica, que tienen experiencia de todo tipo y que hoy día yo creo que, y si hay algo que espero al menos hayamos aprendido en los últimos años en nuestro país, que no hay razones para hacer estos cortafuegos tan radicales entre nuestras Fuerzas Armadas, entre nuestras policías y el trabajo que están haciendo las agencias civiles, porque las Fuerzas Armadas y las policías tienen una experiencia, un trabajo serio, dedicado, comprometido con el país, que quieren aportar a todo el Estado de Chile y a todo nuestro país. Entonces yo no prescindiría tanto de ellos, no los aislaría tanto en su trabajo institucional, que a mí por lo menos el ruido que me hace es que estamos logrando un poco eso, o sea, creando estas escuelas especiales exclusivas para la ANIC, aislando dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía el trabajo de formación y de escuela que se hace ahí adentro. Y yo creo que no tiene sentido. No tiene sentido porque al final el trabajo que van a hacer los organismos de inteligencia
va a tener que ser mancomunado, va a tener que ser en unidad y en coordinación. Y aquí lo único que veo yo que estamos logrando es aislar a cada uno de los actores, cuando precisamente la lógica de tener una secretaría en esta materia es coordinar, es aunar criterios. Yo por lo menos me imagino una sala de clase donde tú tienes gente de la NIC, gente de inteligencia policial, gente de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde hay espacio para la retroalimentación. Ese es el ideal que debiésemos buscar. Yo creo que esto logra totalmente lo contrario. Entonces, por lo menos, como yo lo veo y lo que le propongo a la mesa, yo creo que la lógica debiese ser favorecer la coordinación, favorecer los espacios de formación conjunta y no crear estas instituciones donde lo único que hacen es ir dividiendo y creando compartimientos estancos, que creo que es muy dañino al fortalecimiento de un trabajo de inteligencia, y eso completamente adicional a los temas presupuestarios que se han planteado en los últimos minutos. Gracias, diputado. Les voy a pedir, por favor, que sea más breve. El reglamento es claro, que no pueden ser más de 2 minutos por intervención y 2 intervenciones cada diputado. No me quiero poner con el cronómetro, pero les voy a pedir, por favor, para poder avanzar, que seamos más breves las intervenciones. Una reflexión, simplemente. ¿Había resistencia respecto de la escuela? Sí, pero ¿cuándo aunaba la escuela incluso a las Fuerzas Armadas, civiles y militares? Ahí estaba la resistencia, diputado Sánchez. No ahora, cuando en definitiva se está separando, no estamos adecuando a las escuelas de las ramas de nuestras Fuerzas Armadas, y por lo tanto se está creando una escuela para la agencia, para el personal civil aparte. Por lo tanto, esa resistencia ya no debiese estar. Y a mí me parece, sin ser, perdón, la vocera de la Fuerzas Armadas, que ellas no tienen ningún problema en seguir cada una trabajando con su propia gente. Así que creo que eso no sería un motivo. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra en su segunda intervención, y luego el diputado Carter. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, hacer presente que a mí me sorprende que aparezca la Escuela de Inteligencia como una institución de educación superior reconocida por el Estado en este documento, puesto que evidentemente los títulos que va a entregar la Escuela de Inteligencia no son títulos que debiesen de ser de conocimiento público, ni pueden ser utilizados fuera del espacio de la propia inteligencia, por razones obvias. ¿De acuerdo? El ser miembro del aparato de inteligencia es algo, es en sí ya un secreto, y debiese mantenerse como tal. Ese es un punto que quería tocar. El segundo punto, señora presidenta, es el siguiente. El gobierno nos está ofreciendo en régimen una institución que va a funcionar con 170 personas, pero por otro lado estamos creando por ley una escuela de inteligencia que va a consumir entonces parte de la planta. De estos 170, que ya son suficientemente pocos, una parte va a tener que ser planta para la escuela de inteligencia. Y cuando usted llega al régimen de 170, después de 4 años, va a tener una escuela que va a enseñarle ¿a quién? ¿A sí mismo? ¿A sí mismo? O sea, no tiene ningún sentido lo que están ofreciendo aquí de la mano de este proyecto de crecimiento de personal. 170 en régimen, y de esos 170 usted va a tener que sacar para la escuela. Entonces, esto no es un tema de querer que exista la escuela o no querer que exista la escuela. La pregunta es si de la mano de lo que está ofreciendo el gobierno, la escuela es viable, o la propia escuela puede terminar haciendo que la ANIC sea inviable. Porque su peso específico dentro de la institucionalidad va a ser mucho más grande de lo necesario. Entonces van a decirme, bueno, es que lo arreglamos más adelante. Me van a disculpar, pero nunca se arreglan estas cosas más adelante. Si efectivamente el director de la ANIC, en su momento, para llegar al régimen de 170, requiere de la formación de personal en materias de inteligencia, bueno, yo prefiero que cierre convenios con la inteligencia policial o cierre convenios con otras agencias de inteligencia, a que tenga una infraestructura paralizada, con personal paralizado, que posteriormente no va a poder emplear tampoco en las tareas de inteligencia que son propias. 170 no es nada, señora presidenta. No es nada. Entonces, ¿qué? ¿Va a tener una escuela de inteligencia para enseñar a 5 personas o 6 personas al año? Después de haber alcanzado el régimen. Entonces, señora presidenta, a mí me parece que en la medida en que el Estado no se hace cargo de entregarnos una agencia, una ANIC,
con más músculo, no tiene ningún sentido tener una escuela de inteligencia, no con estas cifras. Gracias, Muchas diputado. Vamos a empezar con el cronómetro porque lamentablemente estamos alargando mucho las intervenciones. Vamos a salvar el reglamento, no más de 2 minutos por intervención. Tiene la palabra el diputado Carter. Mire, Presidenta, cuando hablan de las confianzas, esto de 170 personas en un régimen de 4 años, esto es destruir las confianzas. Uno podría decir, sí, hemos llegado a acuerdos, hemos decidido varias veces y hemos conversado respecto a crear esta escuela de inteligencia, pero cuando nosotros hemos cedido, el gobierno tiene esto, 170. Eso equivale a 10,1 por región. O sea, es como cuando el gobierno dijo, mire, van a entrar nuevos 1.000 carabineros a Chile y Chile tiene 1.000 retenes y comisaría. O sea, saque eso los que están enfermos. O sea, esto es ridículo. Y aunque yo creo que tenemos que avanzar para tener una inteligencia moderna, no podemos hoy día probar con esto. Esto de verdad cae en la vergüenza. O sea, de verdad esto es de un nivel... Ya uno ya no sabe cómo poder... decirlo sin terminar insultando al que está al frente, por cierto, medio presidenta, porque escuchamos al presidente que todos los días culpa a la derecha, culpa a la oposición de que somos obstruccionistas, de que buscamos de que no se avance, pero cuando vemos que el ministro de Hacienda finalmente llega a un acuerdo de 170 personas en un régimen de 4 años, es una vergüenza. No va a haber, de mi parte, no va a haber aprobación en ninguna cosa más de esta ley si no se sienta que el gobierno ya hace algo de verdad, algo decente. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra, si les parece, colega. Sé que le tocaba ahora al diputado Joanet, pero preferiría darle la palabra al Ejecutivo, al ministro Elizalde, a propósito, ¿cierto?, de las dudas que ha generado esta discusión, en particular, ministro, a la propuesta financiera que se ha hecho en torno a los 170 funcionarios en régimen. Entonces, si pudiésemos aclarar un poco ese punto, darle la palabra al ministro o a la asesora a quien le estime. Yo entiendo las aprehensiones que plantean los diputados, me parece que son, o sea, tienen sentido, pero lo que nosotros proponemos es que esa discusión se dé posteriormente, cuando se vea todo el informe financiero, planta, etcétera. Pero respecto a la escuela, puedo explicar el sentido de la propuesta. Obviamente, lo que aquí se está planteando es que cada institución está a cargo de la formación de sus propios funcionarios, y eso no se toca. Tienen además especialización distinta. Efectivamente hay cursos, o sea, uno podría hacer perfectamente un curso que sea aplicable, por decirlo gráficamente, para Carabineros, la PDI y el Ejército, por decir algo. Pero es evidente que la formación que se desarrolla, incluso en la especialidad de inteligencia, en Carabineros, en la PDI y en el Ejército son distintas, porque son instituciones que tienen finalidades distintas. En caso contrario, habría solo una institución, no tendríamos todas las instituciones especializadas. Entonces, lo primero que se pretende a través de esta propuesta es consagrar este principio como de especialidad respecto de quién forma a sus funcionarios. Pero sí se establece esta escuela que está a cargo de la formación de quienes forman parte de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Y eso es el primer punto. Y obviamente esto se puede hacer a través de medios de convenios, también está establecido en el articulado, con instituciones de educación superior, universidades, organizaciones gubernamentales, otro tipo de instituciones que facilitan, e incluso a través de las coordinaciones que pueden haber con las instituciones del Estado que existen en esta materia y que tienen especialidades en materia de inteligencia. Y tengo entendido que en su momento la Comisión fue contraria a que hubiera una especie de escuela que lo formara todo, que fue lo que planteó la Presidenta. Así es. Y eso fue acogido por el Ejecutivo en la indicación que se presenta. Y por eso se establece esta regulación diferenciada respecto de la escuela propiamente de la ANI, respecto de las formaciones que tienen las otras instituciones, que no solo se refieren a materias de inteligencia, pero que tienen una especie de especialidad, podríamos decir, respecto a inteligencia. Lo segundo, respecto al reconocimiento del Estado, al cual hacía referencia el diputado Kaiser, por su medio presidenta, bueno, todas las instituciones que desarrollan capacitación de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Orden y Seguridad tienen reconocimiento del Estado. Cuestión distinta es que haya especialidades que por razones obvias, por razones de reserva, o sea, por decirlo de una manera, si un funcionario de las Fuerzas Armadas desarrolla labores de inteligencia, él no anda con un cartón colgado, digamos, al traje, y probablemente si uno lo ve en su actividad propia de inteligencia, ni siquiera lo distingue como un funcionario de las Fuerzas Armadas, porque, o si no, no estaría en condiciones de hacerlo.
y lo mismo ocurre, y con mayor razón, respecto de las fuerzas de orden y seguridad, particularmente Carabineros y la PDI. Pero a nosotros nos parece que es fundamental que tengan reconocimiento del Estado. Y lo tercero, me parece incomprensible la aprehensión que se ha planteado respecto de la planta, etcétera, todos los aspectos financieros, pero nosotros proponemos que eso se discuta en su mérito y en profundidad en una sesión posterior. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Andrés Joanet y luego el diputado Brito. Diputado Joanet. Muchas gracias, presidente. Yo minutos. entiendo que aquí hay gente que es muy joven y que no nacía cuando comenzó el advenimiento de la democracia, y el error que cometen muchos jóvenes, con todo respeto al Frente Amplio, pero también del Partido Republicano y otros. Yo quiero decirle que a partir del año 90, el Mapo Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, realizó 46 robos a bancos, 246 acciones violentas políticas, poniendo en riesgo la transición. Además, el 1 de abril de 1991 asesinó a un senador, Jaime Guzmán. Y quiero decirle que fue la inteligencia civil la que finalmente logró terminar con esta violencia política. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En Alemania, tanto que le gusta a Alemania a algunos, quiero decirle que existe la inteligencia federal y la contrainteligencia militar. Así funciona en los países de democracias consolidadas, de democracias desarrolladas. Entonces, que vengamos ahora a tratar de inventar que no, que etcétera. A ver, si el gobierno hubiera presentado una propuesta con 2.000 funcionarios, hubiéramos dicho, no, el gobierno está tratando aquí de meternos funcionarios y dejar instalados. Le hemos pedido al gobierno una cuestión que se diferencia. Hay que diferenciar la inteligencia militar de la inteligencia civil. No se puede ir a aprender donde están los militares. Los militares son independientes, es una inteligencia independiente, y hemos dicho majaderamente en esta comisión que no queremos intervenir la inteligencia militar, dado que tiene cierto rol. Bueno, dicho eso, yo creo que a esta altura ya, por eso cité la historia, porque a esta altura quiero decirle que justamente fue la oficina, una persona que fue incluso parlamentario acá, quienes finalmente lograron contrarrestar todos esos movimientos que estamos hablando de una cuestión mucho más dura y pesada de lo que ocurría, digamos, de lo que ocurre hoy día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Tiene la palabra el diputado Brito, luego el diputado Sánchez, su segunda intervención. Presidenta, yo me voy a referir a lo que nos convoca, que es el trámite del proyecto de ley. Y volviendo a la discusión respecto a las propuestas de la mesa técnica y también lo que hacían referencia a la planta que va a tener la agencia, a mí me parece que es del todo legítimo. De hecho, yo también tengo la preocupación respecto a las capacidades reales que se le otorguen a la agencia para cumplir con las tareas que se le asignan. Desde la perspectiva de política pública, eso se estudia, se llama trampa de capacidades y se aplica muchísimo. Tenemos esa preocupación, la compartimos, pero creo que eso no puede hacer que no aprobemos la creación de la escuela, que es justamente lo que va a dar paso a justificar el aumento de las capacidades para poder cumplir con las tareas que todos acá hemos declarado que necesitamos que se cumplan, pues de lo contrario estamos perdiendo terreno en un escenario global adverso. Es por eso, Presidenta, que hago un llamado a poder postergar el legítimo interés en torno a mejorar las capacidades para después, cuando sea el momento de la votación del artículo en cuestión, y poder aprobar los 3 artículos séptimos que se están proponiendo. Muchas gracias, diputado Brito. Yo solamente quiero reiterar, estimados colegas, ya hemos aprobado normas que hacen referencia a la existencia de la escuela de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Por lo tanto, por favor, lo único que estamos haciendo con esto, artículo 17 bis y ter, es hacer concordante la normativa. Nada más que eso. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Y luego Muchas gracias, el diputado Carter. Presidenta. Bueno, quizás estoy muy joven para sentirme halagado con que me vea tanta cara de niño el colega Joanet por su intermedio, pero yo estaba bien nacido para el año 90. No, se dijo a los republicanos, pero mira, yo por lo menos, y quiero insistir en el punto, o sea, esta mirada que encuentro muy extrema, sorprendente que uno tenga que decirlo, pero encuentro muy extremo decir que hay que hacer cortafuegos entre la formación de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia policial y la inteligencia civil. Yo esto lo he conversado con gente que ha liderado el trabajo de inteligencia a nivel nacional.
y me han señalado que en el pasado se ha propendido incluso la participación de gente de la ANI en espacios de formación de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Obviamente algunos gobiernos lo han favorecido más que otros, pero esto no es algo novedoso y no es algo donde haya que hacer divisiones radicales. Así que el trabajo de inteligencia involucra también una comprensión amplia donde desde el mundo de la inteligencia civil comprendan qué es lo que está haciendo y cuáles son las capacidades y cuál es el prisma y la mirada con que lo miran en las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido la vinculación y la vertebración yo creo que es lo ideal. Aquí insisto en el punto, se está generando una división que es artificial, que es inoficiosa, que genera más gasto y que no es conveniente. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted. Diputado Joanet. No, yo quería pedir ya a esta altura, doctor Huerta, el cierre del debate, presidente. Ok. Sí, tenemos más de 10 intervenciones, así que efectivamente operaría el cierre. Diputado Kaiser, ¿es una pregunta? Sí, respecto de la dependencia, señora presidenta, la Escuela de Inteligencia, si es reconocida por el Estado, depende también del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Ministro, ¿tiene usted la palabra para ver si podemos... Sí, no depende del ministro. Estimados colegas, evitemos el diálogo. Sé que la discusión es interesante, pero mantengámonos en calma y le damos la palabra al ministro para que pueda responder. No depende del Ministerio de Educación, una escuela de esta naturaleza, pero sí que al igual que todas las otras instituciones, los planes y programas son aprobados por el Ministerio de Educación. Listo. Bueno, se cumple con la normativa efectivamente de acuerdo a lo que ha señalado el diputado Joanet para solicitar cierre del debate, por lo tanto vamos a votar. Si les parece, vamos a hacer una votación respecto del artículo 17, 17 bis y 17 ter. Nadie ha solicitado votación por separado. Diputado, no le he dado la palabra, pero tiene la palabra, dígame antes de votar. Pero prenda su micrófono. Lo que pasa es que acá la conversación se da siempre entre 3 o 4. Yo hace un tiempo atrás he decidido sustraerme de estar en la discusión más seguido para poder avanzar. Pero no puede ser de que cuando se aburre uno, que el diputado Joanet, cierra el debate, se cierra el debate y usted dice sí, de inmediato, cerremos el debate. No lo encuentro justo, para nada. De verdad que no lo encuentro, no, de verdad, que ya no es para la risa. Porque cuando empiezan a hablar, no, pero escúcheme, pues, señor diputado Joanet, usted ha hablado... Evitemos el diálogo hablado entre todas las veces que ha querido, nosotros. lo he escuchado todas las veces que ha querido, me ha hablado de Alemania, ya conozco Alemania de memoria sin haber ido nunca, Pero- porque todo el día es Alemania. Bueno, lo que Oye, sea es Alemania. evitemos la falta de respeto. No es entre falta de respeto. nuestros- por Esta comisión, tanto diputados como asesores legislativos del gobierno, fuimos a España y nosotros nos basamos en el CNI. Y el CNI, que es el Centro Nacional de Información Español, nos dijo en un momento, ¿saben qué? Todos los sistemas nacionales de información son diferentes, no se basan solamente en nosotros. Pero una cosa sí de sentido común es la cantidad de gente. Una cosa que nos dijeron y que me hizo mucho sentido y que no se me olvide, que lo tengo anotado, es que precisamente no podemos permitir de que, si España tiene 48 millones y Chile tiene 20 millones, España tiene su CNI, el CNI, para que no se me entienda, el CNI, tiene aproximadamente 3.300 personas. Si eso tú lo llevas a Chile versus 170. O sea, esto ya comienza a ser, esto está mal. Entonces, cuando nosotros estamos basando en un sistema que es parecido al español, vamos a España, conversamos con los de España, se gastan recursos públicos y al final nos terminamos en Alemania, con otra cosa nada que ver, de verdad, Presidenta, yo no me voy a prestar para esto, ni tampoco para los cierres de debate, cuando un parlamentario quiere simplemente cerrarlo porque está peleándose con el Partido Republicano o con el señor Kaiser. Yo entiendo que pueden existir diferencias, pero si esas diferencias las tienen, por favor, de aquí para allá. De aquí para adentro, todos conversemos para poder avanzar en esto. Ya llevamos demasiados años en esto mismo y para variar terminamos en nada. Gracias, diputado. En votación, señor secretario.
En total, en una sola votación, el artículo 17, el 17 bis y el 17 ter. Toda la propuesta de minuta de la mesa técnica en una sola. artículos distintos, discúlpeme, yo puedo estar en contra de que se voten 3 artículos distintos. Pero si alguien quiere votación por separada, Son tres artículos, señora presidenta. usted sugiere votarlos por separado favor, cada uno de ellos. ¿Está de acuerdo? Por favor. ¿El resto de la comisión? ¿Hay alguien que se porque oponga? Aquí hay temas que no se han tocado todavía. Aquí hay temas Entonces que no se han tendríamos que tocado, votar. señora presidenta. Usted tiene... a ver, es que disculpa, por ejemplo, el 17 ter, señora presidenta, estamos hablando de la colaboración institucional con universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Está bien, puede ser que estén todos de acuerdo con ello, pero eso no significa que uno no pueda levantar una voz crítica también respecto de ese punto. Yo pensé que estábamos hablando específicamente del artículo 17. No, la propuesta, diputado Kaiser, la propuesta de ingreso era hacer una votación, lo dije con claridad, Bueno, apenas se entonces- leyó, pero está bien, Entonces votemos pido los disculpas por artículos, no está haberlo bien, si uno entendido no siempre tiene por qué estar atento a cada cosa, votemos los artículos por artículo, ¿les parece? Para evitar más discusión. Vamos a votar de acuerdo a la regla general, artículo por artículo, por lo tanto nos correspondería votar el artículo 17. Artículo por En votación el artículo 17, que está en la hojita de la mesa técnica y también la tiene en la página 101 del comparado. Diputado Kaiser. Señora presidenta, yo habría estado encantado de votar a favor esta norma si hubiésemos tenido primero la garantía de que iba a haber una planta que la sostuviese. Pero no la tenemos. Hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado una planta que refleje también esta escuela. Y de esa manera, si esto se transforma en ley y se mantiene la planta como la presenta aquí la DIPRE, yo fundamento mi voto como lo deseo, señor estimado colega. Por su intermedio, señora presidenta. No se meta, no me falte. Colega, les hago a ambos un llamado al orden, le hago Yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra, usted no tiene que interrumpir. a ver, por favor, les hago a ambos un llamado al orden. No, claro. Diputado Kaiser, termine por favor de votar. No, Diputado no, Joanet, le no me pido falte el silencio. Diputado Joanet, por favor. Termine de su justificación, diputado Kaiser, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Pésele a quien le pese. ¿Ok? La Agencia Nacional de Inteligencia Civil va a requerir, si tiene una escuela de inteligencia, va a requerir de más personal que el que le está asignando el Ejecutivo en este momento. Solo la existencia de la escuela de inteligencia se va a comer gran parte del recurso humano. Y eso es simplemente inaceptable. Nosotros deberíamos, antes de votar esto, deberíamos haber esperado a que el Ejecutivo nos presente la planta o la planta modificada. Y esto no es un problema. Bueno, señora presidenta, yo voy a votar en contra de este, Gracias, diputado artículo. Kaiser. Muchas gracias. En contra. Diputado Becker. Señor secretario, voy a votar en contra porque creo, como lo dije en la intervención anterior, que 170 personas al quinto año de régimen va a absorber eventualmente esta escuela a mucho personal que yo creo que no se va a justificar. Y eso me gustaría que me lo pudieran explicar mejor en base a esta planta que me parece absolutamente poco. Gracias, Gracias. diputado. Contra. Diputado Brito. Diputado Brito. Presidenta, de acuerdo al reglamento, son 30 segundos máximo para poder fundamentar. En mi caso, es imposible, si se rechaza una escuela de inteligencia, poder dotarla de capacidades, por eso es que apruebo la propuesta. Gracias, diputado. Por favor. Diputado Carter. En contra. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Joanet. Mis 30 segundos, presidente, mire, más allá del disenso, yo la prepotencia no se la acepto al diputado No. Kaiser. Eso es lo primero. Segundo, cuando alguien no está a la altura del conflicto, ¿para qué le vamos a responder? Yo voto a favor. Diputado Moreira. Diputado Moreira. Moreira. Su voto, por favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. Por las razones que ya he señalado, votaré en contra, presidenta, secretario. Muchas gracias. Diputado Undurraga. Apruebo. Presidenta Camila Flores. Son 7 votos a favor,
4 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, ha sido aprobado el artículo 17. Ahora pasaríamos al artículo 17 bis, que está en la misma hoja de minuta de la mesa técnica de asesores. También se encuentra en la página 102 del comparado el artículo 17 bis. 17 bis. Señor Diputado secretario. Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor, señor secretario. diputado Carter, A favor. diputado de Rementería, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, Sí, su micrófono, diputado. Se han cambiado. A favor. diputada Erika Ñanco, A favor. diputado Sánchez, En contra, señor secretario. diputado Undurraga, Voy a votar a favor, pero con una aprehensión que dice relación con la cantidad de años que durará el director, porque si el director es bueno se podría renovar, pero... No, porque dice por 4 Dice que años. no tampoco. Pero a pesar de aquello voy a votar a favor. presidenta Camila Flores. Por favor. Bien, se obtienen 10 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 17 bis. Por lo tanto, ahora nos corresponde votar el artículo 17 ter. 17 ter, al que ya se dio lectura, figura también en la página 102 del comparado. Diputado Kaiser, Señora Presidenta, creo que en el 17 ter se incluyen instituciones que no debiesen estar directamente en contacto con las organizaciones de inteligencia de la República y por lo tanto voy a votar en contra. diputado Becker, Yo voy a votar favorablemente, señor secretario, y a nuestra presidenta también. Me parece que no puede ser que todas las capacitaciones, perfeccionamiento del personal de la agencia sean de conocimiento público a través de estas instituciones e incluso no gubernamentales. Yo creo que ahí hay que hacer algún tipo de modificación. ¿la Secretaría entendió que vota a favor? Sí, no entendí yo tampoco. El señor secretario entendió bien. Muy bien, Voto a muchas favor, señor secretario. Diputado Brito, A favor. diputado Carter, A favor, señor secretario. diputado de Rementería, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, A favor. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Sánchez, Señor secretario, a mí me da la impresión con la redacción que se propone que aquí, y tal como lo decía por su intermedio el diputado Kaiser, podrían terminar involucrándose en las famosas charlas de capacitación estas entidades que dicen dedicarse a los derechos humanos y tantas otras cosas que al final es activismo ideológico, y seguimos con la ruedita de plata para pagar a entidades que no solo no tienen nada que ver con la labor de inteligencia, sino que son, como bien le llaman en otras latitudes, chiringuitos particulares de algunos sectores políticos, a mí no me parece. Entonces votaré en contra. Gracias. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. Se obtienen 9 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, también ha sido aprobado el artículo 17 ter. Terminaríamos, por lo tanto, con el artículo 17, que estaba en la propuesta de la mesa técnica, y ahora nos correspondería traer la discusión, que era lo que correspondía en el caso de aprobarse el 17, 17 bis y 17 ter, entrar a la discusión del 6.4D, 6.4E, que le voy a pedir a ambos pueda dar lectura al señor secretario, porque a la misma razón, la misma disposición, la Secretaría de forma técnica nos sugiere rechazar el artículo 6.4D y el artículo 6.4E, y le voy a pedir al señor secretario que pueda hacer lectura de aquello, por favor. Presidenta, en primer término, respecto del artículo 6.4, él establece las funciones que corresponden
al Comité de Inteligencia y señala en la letra D que le corresponde aprobar al inicio de cada año los planes de estudio para la capacitación y especialización de la Escuela Nacional de Inteligencia. La comisión, esta norma que está pendiente de votación, Sí. dentro del artículo 6 quater, está en conflicto con lo que ya aprobó la comisión en el artículo 4 bis, que habla de que los cursos de capacitación y especialización serán impartidos por cada organismo o servicio de inteligencia para su personal. Así es. El personal de los organismos colaboradores del sistema designado también puede participar de los cursos de capacitación y que el personal de los organismos y servicios que conforman el sistema debe participar en cursos de capacitación cuyos contenidos mínimos serán definidos por acuerdo del Comité de Inteligencia de Estado. Por lo tanto, como se trata de una repetición, la Secretaría estima que no sería conveniente tenerlo tanto en el artículo 4 bis como en el artículo 6 quater letra D. Exacto. ¿Ofrezco la palabra? ¿Está muy claro? Ok. En votación, señor secretario. La Secretaría... 6 quater D. Por lo tanto, la Secretaría lo que nos sugiere es rechazar por incompatible, por repetir en dos normas la misma, perdón, en dos artículos la misma norma. En el 4 bis como en el 6 quater letra D. Antes de esa votación, Presidenta, si usted lo tiene a bien, en el mismo artículo 6 quater, sí. como otra función del comité, se establece la de aprobar la designación de los jefes del Centro de Fusión de Inteligencia y de la Escuela Nacional de Inteligencia. Pero Centro de Fusión ya tiene sus propias normas y la Escuela Nacional de Inteligencia, por lo que se acaba de aprobar también. Por lo tanto, correspondería también eliminarlo del artículo 6 quater letra E. Si usted lo tiene a bien, podríamos someter a ambas literales en una sola votación. ¿Les parece? Porque es la misma razón para ambas disposiciones. ¿Están de acuerdo en una sola votación? De acuerdo. Entonces, se sugiere rechazar el 6 quater D y el 6 quater E. En votación, señor secretario. Diputado Kaiser. En contra. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. En contra. Diputado Carter. En contra. Diputado de Rementería. En contra. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Moreira. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. En contra. Diputado Undurraga. Contra. Presidenta Camila Flores. Se han obtenido 11 votos negativos. Por lo tanto, ha sido rechazado el 6 quater D y 6 quater letra E. Por lo tanto, lo que nos correspondería, de acuerdo a la propuesta de la Presidencia y de la Secretaría, es partir la discusión del artículo 7 undecies, ¿ya? Que en definitiva adolece de la misma situación de las normas anteriormente rechazadas, porque el artículo 7 undieces, que crea la Escuela Nacional de Inteligencia dependiente de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, es incompatible con el artículo 17 propuesto por el Ejecutivo en la indicación del mes de septiembre del año 2024. Le doy la palabra igualmente al señor secretario para profundizar. Es lo mismo. Respecto de ese punto, Presidenta, la Secretaría se permite sugerirle que en uso de sus atribuciones reglamentarias los declare rechazados por ser incompatibles con lo aprobado respecto de los artículos 17, 17 bis y 17 ter, por lo tanto, sin votación, tanto el artículo 7 undecies como los artículos 7 duodecies y 7 terdecies, puesto que las tres materias que abarcan están en los tres artículos aprobados en esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Por lo tanto, los declaramos rechazados por ser incompatibles, de acuerdo a lo que ha señalado el señor secretario.
Ministro, no sé si quisiera hacer uso de la palabra. Leslie. ¿No? Okay. Porque aquí en definitiva, ¿qué es lo que nos va quedando? En definitiva, van quedando normas que están estrechamente ligadas a la planta de la agencia de la NIC, ¿cierto? De la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Por lo tanto, que vendría siendo el artículo 13, que vendría siendo el artículo 15, y por lo tanto yo preferiría que una vez que tengamos, espero, señor ministro, ojalá a la brevedad posible, la reunión con el subsecretario Cordero, que hayan logrado un acuerdo en materia presupuestaria para la planta, entrar ahí en la discusión, porque si no vamos a tener probablemente la misma discusión que acabamos de tener a propósito del artículo 17 y siguiente. Entonces, y aquí efectivamente ya estamos entrando al fondo, que es una cosa distinta a lo que acabamos de sancionar con el artículo 17. Por lo tanto, yo preferiría el 13 y el 15 dejarlo pendiente, y el artículo 32 bis, la verdad es que también estaría más o menos ligado. No, el 32 podríamos verlo ahora, señor secretario, podríamos irlo sancionando. Está la segunda página de este pequeño comparado. Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, porque podríamos perfectamente bien votarlo. El 13 habla del estatuto de carácter especial al cual estaría sometida la planta del personal, y eso para ello es irrelevante el tamaño de la planta, va a ser siempre el mismo el estatuto, o sea, eso lo podríamos votar. Y el segundo es que efectivamente le podemos rechazar al Ejecutivo la indicación que plantea que sea el Presidente de la República quien fije mediante decreto con fuerza de ley la planta, porque nosotros queremos verlo aquí. Sí, diputado, lo que pasa es que el artículo 13 viene hoy día, la indicación que ingresó hoy a las 12 del día el Ejecutivo, viene una indicación relativa al artículo 13. Por lo tanto, esto va a tener modificación en cuanto a lo del estatuto. Yo preferiría que revisemos la indicación que presenta el Ejecutivo antes de votarla acá aceleradamente. Yo creo que es un tema muy especial y específico como para llegar y votarlo. Y respecto... Yo lo rechazaría de mil amores. Planta... Yo la verdad es que prefiero que dejemos esta discusión sobre, una vez que tengamos, estimados colegas, la discusión que la subsecretaría nos plantee sus puntos de vista en torno a la planta, y así lo vamos a definir. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. A mí hay algo que me ha dado vuelta y que lo quiero dejar planteado no para abrir el debate, pero como usted está conduciendo el mismo y está llevando las relaciones con el Ejecutivo, quiero expresarle que yo no estoy tan convencido que la planta quede en el decreto, que quede en el articulado de la ley. Y yo creo que por una razón de inteligencia de Estado. O sea, el problema que ha tenido esta inteligencia es que en el artículo primero habla de la planta, cómo se compone y cuántos miembros tiene. Yo creo que nosotros debiésemos llegar a un acuerdo, pero no debiésemos transparentar el número de los miembros de la inteligencia del Estado de Chile. Esa es mi aprehensión para poder tenerlo, digamos, dentro del articulado. No obstante, el tener conocimientos, esta comisión como antecedente para poder votar a favor, en contra, lo que corresponda. Pero decirle al crimen organizado o al resto de los estados cuántos vamos a hacer nosotros durante los próximos 500 años, me parece que es una irresponsabilidad y que va exactamente en contra de lo que se está tratando de hacer aquí, que es crear un sistema de inteligencia. Muchas gracias, diputado Undurraga. Recojo el punto y me parece además muy atingente lo que señala, y voy a transmitir a Luis Cordero, a su secretario Cordero, sus aprehensiones, que me parece legítima. Diputado Brito. ¿Qué es la palabra? Presidenta, yo tengo entendido que sí es importante que exista una referencia a un estatuto especial para la planta de los funcionarios, en el entendido de que en tribunales... Eso sí, ya, que quería saber que si es que había acuerdo o no. En eso hay un acuerdo, yo creo que muy... En torno al número. Y lo que también quería despejar, que creo que no se ha tenido tan presente, es que la agencia en la actualidad funciona con 185 funcionarios.
Eso es información pública. Así es. Lo que propone el proyecto de ley en la actualidad el Ejecutivo, lo que envió es un aumento en 170 Más. funcionarios adicionales Así es. en 4 años, lo que yo me explicaría por la capacidad también para formar esos funcionarios. Entonces, lo que estaría en discusión en el deseo de aumentar las capacidades del servicio es posiblemente agregarle un 5.º año pero aumentarle las capacidades de formación va, en verdad, en el plano de la ley es difícil, eso pasa por algo propio del servicio. Ellos tienen una capacidad para poder formar funcionarios y nosotros la tenemos que tener considerada al momento de asignar los aumentos en la planta. Gracias, diputado Brito. La discusión estaba en torno al número y no a que tengan un estatuto especial. Yo creo que eso es importante repetirlo porque creo que es bastante unánime que todos queremos un estatuto especial para ello. ¿Les parece que pudiésemos discutir, que sea la última discusión y votación, el artículo 32 bis? Por favor, ministro, tiene usted la palabra. No, lo que pasa es que nosotros proponemos tener a la vista el artículo 41 bis, que es una indicación de su autoría junto a los diputados Miguel Ángel Becker, Francisco Unturraga y Andrés Joanet, que tiene una regulación similar. En la página 164. Sí, entonces no vaya a ser que se apruebe esta norma y o sea... Dice, ministro, disculpe, solo para poder comprender bien, que lo referido en el 32 bis sería lo mismo que ya estaría contemplado en una indicación. No de la misma forma, pero regulan una materia similar. Que fue aprobado. Sí, ya aprobamos la ya indicación. fue aprobado, sí. Que se refiere, sí. Claro, Está dicho que dice, efectivamente, sí. tiene Idea toda la contenida razón. en el 41 bis. Entonces, Sí. yo entiendo que si ya se votó, habría que reabrir el debate y eso requiere unanimidad. Pero independientemente de eso, no. Ya, pero ya está regulado de una manera que hace referencia a los delitos más graves, que dice, lo que pasa es que yo tengo presbicia y los anteojos se me perdieron, pero... Listo. Tiene toda la razón, ministro. Le voy a dar, si a Sí. usted le parece, la Pero palabra después su anteojo- al señor secretario, porque como él elaboró esta minuta, y creo que es bastante clara en lo que señala que efectivamente esta ya estaría incorporada y habría sido votada favorablemente. Gracias, presidenta. En la revisión de las disposiciones que están pendientes de votación, figura la propuesta del señor Kaiser de noviembre del año 2024 para incorporar el artículo 32 bis, que está en la página 137 del comparado, con el texto que ustedes tienen a la vista en este documento de disposiciones pendientes de votación. Y lo que la Secretaría estima es que la idea propuesta por el señor Kaiser efectivamente está contenida en el artículo 41 bis, como dice este documento y como lo ha hecho presente el señor ministro. Lo que pasa es que figura en el documento porque está pendiente de votación, fue formulada en tiempo y forma por el señor Kaiser, por lo tanto hay que resolverla, porque no es exactamente igual ni contradictoria, pero sí está contenida. Por lo tanto hay que resolverla. Por lo tanto, tendríamos que... Hay dos caminos, o el diputado Kaiser la retira, su indicación, o el otro camino es aprobar, o sea, rechazarla, porque ya estaría incorporada en otro artículo y por lo tanto tendríamos que votarla. Diputado Kaiser, ¿va a retirar la indicación? Encantado, siempre y cuando encuentro la parte del 41 bis, donde... Es la página del comparado 64, 164 165. y 165. Porque, a ver, la indicación que metimos nosotros tenía que ver con la obligación o la facultad de establecer denuncia siempre y cuando ello no signifique un riesgo para la operación que se está realizando. Yo estoy tratando de encontrar exactamente... ¿Qué es lo que estaría contenido en el 41 bis? sobre Que ya control de aprobamos. sanción y conducta. Saltándose toda la parte de la referencia a los tipos de delitos, quedaría sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41. Si con motivo de los procedimientos especiales de obtención de información contenidos en el título quinto, en el marco de la autorización concedida por el juez para su ejecución, cuando correspondiere, los organismos de inteligencia hallaren objetos, documentos o antecedentes que den cuenta de manera clara y precisa de la existencia de alguno de los delitos previstos en varias normas que señala, dichos objetos, documentos o antecedentes serán remitidos al secretario ejecutivo de inteligencia, que lo dará llegar al fiscal nacional del Ministerio Público por medio de oficio reservado, siempre que con ello no se comprometieran los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia o el éxito de las operaciones destinadas a resguardar la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional.
Ahí está, diputado. ¿La retira o la votamos? Le pido Creo que que me la- pueda creo que decir la- rápido, sino para votarla, por Sí, favor. señora Presidenta, lo que pasa es que la norma que propongo, o sea, la indicación que propongo no Ya, es... la quiere mantener. Permítame Sí. explicarlo. Lo que pasa es que es más amplia. Ok, Como es taxativa la indicación que presentaron ustedes, señora Presidenta, por su intermedio. O sea, lo que sucede es que hay cierto tipo de delitos que pueden estar no considerados y que sin embargo podrían ser denunciados. No sé si están considerados, por ejemplo, los delitos de connotación sexual en el articulado de aquello que podría denunciarse siempre y cuando no se coloque en riesgo la operación. Es decir, abrir un poco el criterio en ese sentido, porque de otra manera se pueden producir situaciones poco amables. Miren, vamos a votar la indicación del señor Kaiser, del diputado Kaiser, porque efectivamente, si bien la idea inspiradora es la misma, hay algunas variaciones entre la norma que ya está sancionada y la indicación que él propone. La indicación que el diputado Kaiser propone dice: en aquellas circunstancias en que, durante un procedimiento especial de obtención de información, los organismos o servicios de inteligencia hallaren evidencia de la comisión de un hecho que revista carácter de crimen o simple delito, deberán efectuar la respectiva denuncia a las policías, siempre que ello no implique poner en riesgo una operación en curso o la identidad o seguridad de los agentes involucrados. No obstante, siempre les quedará a salvo la posibilidad de efectuar denuncia anónima cuando lo estimen necesario. Por lo tanto, hay algunas variaciones donde efectivamente la norma que nosotros ya votamos favorablemente enumera ciertos delitos, tipos de delitos taxativamente, y incorpora además el elemento del riesgo para los agentes, ¿cierto?, que estarían llevando a cabo las operaciones. Por lo tanto, deberíamos, no sé si alguien, ministro, por favor. Siempre hay disposición para mejorar las normas, pero la única duda es que si se aprueba la norma del diputado Kaiser, ¿qué sentido tiene la otra? Porque la Kaiser es mucho más amplia. Entonces, no sé si tiene sentido, o sea, si hubiera una mayoría para aprobarla, yo lo que haría es, si hay una mayoría para rechazarla, este debate no tiene sentido. Y si hubiera una mayoría para aprobarla, habría que más bien ver una forma de fusionar ambas disposiciones, porque en caso contrario vamos a tener dos normas que regulan la misma materia, pero una habla de un deber y otra habla de una facultad. Entonces se va a producir ahí un problema de aplicación de la norma. Gracias, ministro. Diputado Undurraga. Le quiero preguntar al Ejecutivo, que debe tener mejor memoria, incluso a la Secretaría, ¿existe la denuncia anónima en materia penal? ¿Sí? Gracias. Existe la denuncia anónima, incluso hay fonos de droga donde las personas pueden informar con resguardo, obviamente, su identidad, delitos que se hayan cometido o que se están cometiendo. ¿Nadie más a la palabra, no? Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Sí, señora Presidenta, si efectivamente se pudiesen o estuviese la comisión abierta a fusionar las dos normas. Lo que pasa es que yo tengo la impresión, señora Presidenta, que la indicación original, o sea, la indicación que ya fue aprobada, lo que hace es establecer también un procedimiento para ciertos delitos, para hacerlos llegar a la Fiscalía Nacional. No sé si usted lo nota, y en ese sentido establece un camino que tienen que seguir ciertas informaciones. En ese sentido, es distinto que la indicación que estamos presentando ahora, porque ese simplemente lo que hace es no solamente facultar, sino que incitar a la denuncia cuando esto sea posible, pero la denuncia no necesariamente a través de los niveles superiores, sino que simplemente a través de los niveles inferiores de la justicia. Lamentablemente, diputado, no podemos fusionarlas, porque ya ha sido la otra votada, efectivamente, y esta es una indicación distinta. Por lo tanto, fusionarlas no podemos, a lo menos en este trámite. Por lo tanto, vamos a tener que votarlas. ¿No hay más petición? ¿Tu palabra? No.
En votación, señor secretario. Artículo 32 bis. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que esta norma no daña la norma ya aprobada, solamente amplía su alcance y en ese sentido voto a favor de la misma. Favor el diputado Kaiser. Diputado Becker. Rechazo, señor secretario. Diputado Brito. Rechazo y además considero que va en el sentido contrario del propósito de esta reforma, que los servicios de inteligencia no participen en juicios. Diputado Carter. Contra. Diputado de Rementería. En contra. Diputado Joanet. Contra, señor secretario. Diputado Moreira. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. En contra. Diputado Undurraga. En contra. Presidenta Camila Flores. En contra. Son un voto a favor, 10 en contra y ninguna abstención. Se rechaza. Rechazado el artículo 32 bis. Y en cuanto a las materias de votaciones, los vamos a dejar pendiente a tener respuesta del Ejecutivo. Ojalá lo antes posible. Puntos varios, estimado colega. No sé si alguien tiene puntos varios. ¿Nadie tiene puntos varios? ¿No? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.